Continuando, hermanos, nuestro estudio sobre la familia. Recordemos la escuela dominical que estamos llevando en este momento, titulada La familia según la Biblia. A lo largo de estas semanas hemos visto temas generales sobre la familia desde su constitución, que la vimos cómo Dios la constituyó como un matrimonio entre un hombre y una mujer, hablando de esos personajes históricos, Adán y Eva. Y vimos cómo ya de esta se desligaban varias responsabilidades, tanto para esposo como para esposa. Vimos, como para hacer un breve resumen, que la responsabilidad primaria del esposo era la de amar. Amar a su mujer tal cual Cristo amó a la iglesia. Vimos que la responsabilidad de la esposa era respetar a su marido. Su principal responsabilidad era entonces respetar a su marido. En cuanto a los hijos, estuvimos viendo que la responsabilidad principal de los padres para con los hijos era criarlos. Y no meramente criarlos, sino había un cómo. Ese cómo era criarlos, como decía el apóstol Pablo, según la disciplina y amonestación en el Señor. Y por último, estuvimos viendo también lo que era la inversa, lo que Dios pedía entonces a los hijos para con sus padres. Y lo que estuvimos viendo entonces es que Dios le pide a los hijos dos cosas básicas. Uno, que reconozcan a sus padres como esa autoridad legítima que Dios ha impuesto soberanamente en sus vidas y por ende le deben obediencia. Y dos, vimos que también Dios les pide, a diferencia de este mandato de sujetarse a esa autoridad de los padres, que es algo que abarca cierta etapa de la vida, desde cuando el hijo nace hasta cuando el hijo él mismo va a ser una autoridad o va a formarse su propia familia. La segunda parte de este mandato era honrar a padre y madre, y que ese mandamiento es ligado a toda la vida mientras usted tenga padre o madre. Y ese honrarlo estuvimos viendo que era tenerlo en alta estima, respetar esa figura de autoridad paterna y materna, y también involucraba el que era honrarlos, dijimos, con los bienes o honrarlos monetariamente. Es la obligación entonces de cada hijo honrar a sus padres en esos aspectos. Ahora bien, uno de los pilares que estuvimos viendo cuando estábamos viendo esta temática general de las relaciones familiares, tanto padres, madres, esposo, esposa, hijos, hijas o a la inversa, era que habían tres cosas que no podía faltar en cuanto a lo que estábamos llamando una buena relación. Uno era el amor. Y el amor como motivante principal dijimos que era un amor tal cual Dios ama. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dio ese mandato a sus discípulos, que os améis los unos a los otros, ¿cómo? Como yo os he amado. ¿Y cómo es el amor entonces de Dios? ¿Cómo es que Dios ama? Uno de los ejemplos creo que más claros que tenemos es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Dio. Entonces, el amor de Dios lo podemos definir de esta manera, o creo que ya lo hemos definido, pero siempre es bueno recordar, y es esa cualidad de Dios, esa perfección de Dios por la cual Él se da a sí mismo para beneficio entonces de los receptores de ese amor. Se espera entonces que en las buenas relaciones familiares, todos los involucrados en ese nicho familiar procuren amar a los que están compartiendo ese mismo techo de esa misma manera. ¿Cómo? Dándose a sí mismos hacia sus semejantes, hacia sus familiares. ¿Para qué? Para procurar el bien de estos mismos. Otro motivante de estos era, aparte de ese amor de darse a sí mismos, estuvimos viendo que también había el perdón como medida del amor. Y para esto estábamos basándonos en Proverbios 10. Que el proverbio lo que nos decía es, el que mucho ama, perdona todas las faltas. Lo estoy parafraseando. La idea es entonces, como lo dice el apóstol Juan también, el amor perdona multitud de pecados. Entonces, ¿cómo sabemos qué tanto amamos? Ya sea esposo, usted ama a su esposa, esposa, usted a su esposo, padres, ustedes a sus hijos, hijos a sus padres. ¿Cómo sabemos que amamos a esos familiares que Dios nos ha dado? ¿Qué tanto los perdonamos? La medida que da la Biblia es sencilla. Si usted ama, usted perdona. Y lo tenemos en el mismo ejemplo de Dios. ¿Por qué? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que no nos perdamos. ¿Por qué? Porque nos dio el perdón de pecados. Entonces, el amor como medida de perdón
es vital en las relaciones familiares. Y por último, estábamos viendo también el principio de la autonegación. Que si yo amo a esos que Dios ha puesto en un techo conmigo, voy a procurar el bien de ellos por encima de mí mismo. ¿Por qué? Porque como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, el amor no busca lo propio, no busca lo suyo. Así que con base a eso, quiero que, como para ir finalizando esta parte, que nos quede claro eso, mis hermanos. Lo que debe caracterizar esas buenas relaciones, según la Biblia, es el patrón del amor. Un amor perdonador, un amor que se entrega a sí mismo y un amor que no busca lo suyo, sino un amor que busca el beneficio de los demás. Es decir, un amor desinteresado. Que yo no vengo o Dios no me pone en una familia para ver qué provecho saco yo para mí de eso, sino Dios me puso en una familia para que, por usar un término, yo venga a repartir amor a todos los que Dios puso en ese techo conmigo. Y ahora, en las siguientes semanas que nos quedan, ya para ir finalizando, mis hermanos de esta escuela, vamos a entrar a una sección que yo llamo como de apéndices. Y vamos a ver algunas temáticas que creo que nos atañen a todos de alguna manera, porque ciertamente lo que vimos son patrones o principios aplicables, digamos, a familias en general. Digamos, familias donde están el esposo y la esposa, familias donde están sus hijos. Después vamos a tocar entonces esto que yo reitero, ciertos apéndices para ver cómo aplicamos principios bíblicos a ciertos aspectos de la vida familiar. Hoy, para empezar, mis hermanos, vamos a entrar en materia, creo que nos va a dar tiempo de hoy, por lo menos algunos principios básicos sobre lo que es el control de la natalidad. Y antes de entrar en materia sobre el control de la natalidad, es bueno tener conceptos generales que los mismos siempre nos van a servir de paradigma o de plataforma sobre la cual vamos a trabajar. Como hicimos a los inicios, ¿cuál era la plataforma sobre la que trabajamos los deberes familiares? Pusimos el amor como plataforma, el amor de autonegación, el amor que uno se da a uno mismo. Y esa es la plataforma sobre la cual entonces vamos cimentando las demás responsabilidades. En cuanto al control de la natalidad, primero quiero que tengamos claro una cosa general, y eso es lo que nos va a servir entonces de plataforma para seguir trabajando en esa área. Uno, que la procreación como tal es un llamado que Dios hace a la humanidad, y segundo, es una bendición. Génesis 1:28, vayamos ahí. Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Dios hace un llamado a toda la humanidad en general, lo hace en Adán. Y el llamado particular que Dios hace es lo que vemos aquí, o como lo resumen muchos teólogos, es un llamado a dominar. Esa parte, este fragmento, tiene como el título de el mandato cultural. Un mandamiento entonces cultural que Dios le encomienda a toda la humanidad, y es un mandamiento de dominio. Sojuzgar, señorear los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y este mandamiento de dominio que Dios le da a toda la humanidad va encabezado por algo, y es la procreación. Fructificar y multiplicados. Lo primero que Dios hace al crear el matrimonio es mandarlos a procrear ya. Dios les dice: sean fecundos y llenen la tierra con más personas que son la imagen de Dios. El trabajo principal aquí para Adán y para Eva era entonces llenar la tierra ¿de quiénes? De imágenes de Dios. Ellos eran los encargados oficiales de Dios, ¿de qué? De reproducir imágenes de Dios a lo largo de la tierra. No era que iban a reproducir, agarrar un pedazo de madera y esta es la imagen de Dios. No, la imagen de Dios está en el hombre, y por ende el hombre también, Dios le dio esa capacidad de ¿qué? De crear, o digámoslo así, de procrear imágenes de Dios autorizadas por Dios mismo.
Y esto debemos entenderlo, mis hermanos, como un mandato general que Dios da a toda la humanidad. No es algo que Dios le encomendó solo a los cristianos, sino que Dios le encomendó aquí a todos los que descienden de Adán. Y es un llamado entonces que todo matrimonio debe atender, y con mayor fuerza deben atenderlo ¿quiénes? Los creyentes. ¿Por qué? Porque Jesús sencillamente les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, en ese sentido, lo que quiero que entendamos es: el procrear o el tener hijos es un mandamiento que Dios ha dado a la humanidad. Ahora bien, además de ser un llamado que Dios hace a toda la humanidad, la Biblia también presenta la procreación o el tener hijos como una bendición. Vayamos al Salmo 127. Salmo 127, versículo 3 al 5. Dice así: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa estimada el fruto del vientre. Como saeta en mano de valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Siguiente página, Salmo 128, o siguiente Salmo, Salmo 128, versículos 3 y 4, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Notemos cómo en ambos salmos, hermanos, la bendición de Dios se ve reflejada en que Dios otorga hijos a familias. Cosa estimada es el fruto del vientre, ya es algo que Dios estima, o como Dios lo describe en el Salmo 128. Y así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo? Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas. Ya, la mujer es presentada aquí como que lleva frutos, y esos frutos son los hijos. Y el salmista lo describe: así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Los salmos presentan la imagen de una familia, entendámoslo así, fructífera, grande, y lo muestran como un modelo de la bendición de Dios. Y esto, en un sentido claro, la Biblia en sí es un libro pro hijos. Y por eso Dios manda a la humanidad a tener hijos. Y sin lugar a dudas, la Biblia lo motiva con que los hijos son una bendición. Así que, por el otro lado, la Biblia también presenta imágenes de que no tener hijos lo presenta como una muestra de la maldición o incluso el juicio de Dios. Veamos uno de esos juicios. Levítico 20:20. Dice: cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió. Su pecado llegará, morirán sin hijos. El juicio que se ve aquí entonces sobre este pecado particular, le dicen: morirán sin hijos, no dejarán descendencia, su nombre será borrado perpetuo por Israel, en la ciudad de Israel. Por eso incluso vemos en la Biblia cómo los patriarcas, podemos verlo como las mujeres que ellos tenían, ellos pecaban claramente de poligamia, pero en eso podemos ver el patrón de que las mujeres que ellos tenían, ¿por qué se peleaban? Por tener hijos. Una de ellas mismas oraba: dame hijos o muere. ¿Por qué? Porque la Biblia siempre marca eso. Los hijos son una bendición, y el no tenerlos era visto como no es bueno. Ya la Biblia, por eso lo digo en este sentido, es pro hijos. El mandato que Dios hace a la humanidad en general es entonces a tener hijos. Y esto lo digo, mis hermanos, para que entendamos que esto es como la plataforma en general que la Biblia nos da para tratar esta temática del control de la natalidad. Los hijos son una bendición, y el procrear, el tener hijos, es un mandato divino. Tengamos eso claro. Ahora, veamos un poco de antecedente histórico, cómo la Iglesia ha visto en general el control de la natalidad. Y en sí, mis hermanos, la Iglesia ha sido muy clara y contundente en esta temática desde el inicio. Podemos llamar veámoslo así, la Iglesia, podemos, creo que, examinar muchos documentos de hombres antiguos, Ireneo, muy claros, Crisóstomo, San Agustín, por ejemplo, han sido muy contundentes en que la Iglesia, históricamente, a través de ellos los hemos visto, la Iglesia se ha opuesto
al control de la natalidad o se ha opuesto contundentemente al uso de métodos anticonceptivos. Los padres de la iglesia, la generación que sucedió a los apóstoles, las generaciones que sucedieron a estos discípulos directos de los apóstoles, en todos sus escritos se encuentra algo. Siempre atacaban cuando alguien tomaba cierta sustancia para impedir tener hijos. Incluso los reformadores, incluso podemos ver los más radicales, se opusieron a que los matrimonios evitaran embarazos. Lutero y Calvino se mantuvieron alineados a esta perspectiva histórica que era negativo esto de tomar cosas como lo llamaban ellos. ¿Para qué? Para evitar tener hijos. ¿Por qué? Porque la visión general de ellos era: la Biblia nos manda a tener hijos y por ende es mandamiento de Dios. Si hacemos lo contrario, pecamos. Esta es la perspectiva general de la iglesia durante por lo menos, puedo tirar un número, 19 siglos. La visión cambió un poco por ahí de 1930, creo que cuando comenzamos a ver el ala anglicana de la iglesia, abrió con cautela cierta puerta para, dámoslo así, como para proponer el uso de métodos anticonceptivos en ciertos escenarios controlados. Esto como para tener una perspectiva, un flashazo rápido de la vista de la iglesia. Por temas de tiempo, hermanos. Pero en general, la iglesia durante 19 siglos se opuso totalmente al uso de métodos anticonceptivos. Esa es una visión iglesia. El mundo, si lo vemos así, en general, el mundo los ve como algo absolutamente permisibles. No solo algo como que las personas puedan usar, sino más bien el mundo creo que lo vende como algo que las personas no solo pueden usar, sino más bien deben usar. ¿Por qué? Bajo el eslogan de hay que ser responsables. Ciertamente uno ve cómo el mundo lo vende, porque esa responsabilidad de fondo es libertinaje, y para no andar dejando hijos, entonces dicen hay que ser responsables y hay que usar métodos anticonceptivos. Otra visión que se alinea con el cristianismo clásico, la visión católico-romana, creo que todos la conocemos, y es que la anticoncepción es pecado. Y creo que esto quedó claro por ahí del siglo pasado, a principios del siglo pasado, en la encíclica papal de Humanitate Vitae, donde sencillamente reafirman la posición cristiana histórica y enseñan que Dios es quien controla la concepción y cualquier intento de anticonceptivos es oponerse a la voluntad de Dios. El protestantismo, por lo general, en su mayoría, se ha alineado al entendimiento histórico y es malo hacer eso. Y han habido también ciertos movimientos dentro de la iglesia protestante donde se entiende que los anticonceptivos pueden ser como condicionalmente permisibles. Condicionalmente permisibles bajo ciertos escenarios. Ahora, en general, en el protestantismo, digamos, cuando se argumenta que son absolutamente prohibidos, resumo a Wayne Grudem, que en su teología sistemática creo que lo argumenta sencillo, y él dice: uno, los hijos son una bendición. Dice, dos, debemos confiar en Dios, que Él decida cuántos hijos das, y tres, el control de la natalidad es antinatural. Ese es como el argumento protestante a través de los siglos. Y el sector del protestantismo permisivo, argumenta que la anticoncepción puede ser usada con cautela bajo ciertos escenarios en donde la vida está en juego. Eso como para tener una visión general. Ahora, otro punto es, y un punto general, los métodos anticonceptivos en sí nos han sido presentados a todos o se metieron en esta época. Uno, creo que por la presión social hacia el sexo sin responsabilidad, y dos, por un deseo de placer ilegítimo. Y ante esos dos escenarios que llegan a juego, los métodos anticonceptivos, ¿para qué? Para que ya sea a la presión social o busque el placer ilegítimo. Ahora, en general, nosotros como creyentes, creo que siempre es bueno tocar estos temas y preguntarnos un sencillo por qué. Y acá voy con un por qué. Con un por qué impediría yo el nacimiento de hijos en mi familia. Y es bueno que concienzudamente, mis hermanos, delante del Señor podamos respondernos a estas preguntas. Y es bueno siempre, digo yo, examinarnos. Uno, ¿por qué impediría el nacimiento de hijos en mi familia?
Puede ser, no sé, los impide porque busco un nivel de vida que supere con creces el nivel que me dieron mis padres. Impediría que los hijos nazcan en mi casa, ¿por qué? Por materialismo, las comodidades de este mundo nos están siendo tropiezos, así que pienso que no puedo sustentarlos. Impido tener hijos, ¿por qué? Porque los veo como un tropiezo en mi superación personal. Impido tener hijos, ¿por qué? Porque tenemos miedo a asumir responsabilidades. O somos tacaños con nuestro tiempo, con nuestro dinero, y si no queremos invertirlo en hijos. Eso es como para ver ciertas, digo yo, como para ayudarnos a preguntarnos. Cada uno claramente de nosotros puede tener muchas más preguntas que esas. El punto no es ser exhaustivo, sino, pregúntese, si usted quiere o no tener hijos, y puede responderse un por qué con limpia conciencia delante del Señor. Ahora con eso, mis hermanos, es bueno también como posicionarse. ¿A qué ver con esto? Particularmente yo, si me preguntan, pues yo me ubico en el sector del protestantismo que lo llamo permisivo. Y es, claro que podemos usar métodos anticonceptivos con cautela claramente y bajo ciertos escenarios en donde en donde algunas vidas estén en juego. O también bajo ciertos escenarios donde las vidas no peligren. Ya vamos a ver qué. Por eso veamos brevemente algunos tipos de métodos anticonceptivos. Posicionándome entonces en el sector permisivo, como lo llaman algunos de la anticoncepción, es bueno dejar claro que hay métodos anticonceptivos éticamente legítimos y a como hay otros que sencillamente no son éticamente válidos. Ahora, debido a que vivimos, mis hermanos, en un mundo caído y pecador, incluso métodos anticonceptivos éticamente legítimos pueden ser usados ilegítimamente para fines pecaminosos, como estos que hablamos, desde egoísmo propio, no querer asumir responsabilidades, como muchas veces los usan afuera en el mundo, para sexo sin responsabilidades, porque pueden usar un método anticonceptivo, vámonos así, éticamente legítimo. Y ahora, ¿qué me define que algo sea éticamente legítimo o no? Veámoslo así, es algo que guarde a toda costa la vida tanto de la madre como del hijo. Y es una forma de verlo éticamente legítimo. ¿Por qué? Porque se está usando en pos de ¿qué? De cumplir el mandamiento no matarás. ¿Qué es? El mandato positivo es procurar a toda costa la vida de esas personas que Dios ha acercado a mi vida. Por ejemplo, una madre puede enfrentar un serio problema de salud y un embarazo podría poner en peligro su vida. Como un escenario válido, ¿para qué? Para usar métodos anticonceptivos. Incluso la salud mental, principalmente de la esposa, depresiones, del cuidado de ella, guardarla de una depresión, de ansiedad, puede ser un motivo válido, claramente. Algún niño, incluso que esté en un hogar con capacidades especiales, que consume mucho tiempo, y solo él va a llenar la casa. Creo que sería algo de mirar. Puede ser una causa válida, ¿para qué? Para impedir que venga más hijos a la casa. ¿Por qué? Se puede dificultar criar fielmente a los hijos. Ahí hay un principio, creo que, de mayordomía. Ahora, ciertamente al responder estas interrogantes, nuestro corazón engañoso nos puede engañar, y es algo que no debemos hacer a la ligera, sino que es algo que debemos responder, como digo, con ligereza, sino en oración y con temor al Señor. Ahora sí, ¿qué métodos son éticamente permisibles? Hay situaciones familiares entonces en que sí se puede considerar usar métodos anticonceptivos claramente sin pecar. Es decir, se puede considerar sin pecar poner un límite a los hijos que queramos tener. Pero ahora sí, veámoslo así. Esto va cargado con un deber moral para con Dios y para con los hijos que son a imagen de Dios. Punto de partida. La vida comienza en la concepción. Salmo 139, 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto debe ser claro para nosotros. ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos fundamentales de donde uno se posiciona. ¿Para qué? Para afirmar la legitimidad ética o no de ciertos métodos anticonceptivos. Por ejemplo,
Esto de inmediato, mis hermanos, va a descartar métodos anticonceptivos que se utilizan después de la relación sexual. No sé, son como apodados como métodos anticonceptivos de emergencia. Cualquier fármaco que induzca el aborto, cualquier sustancia que sea con el motivo de impedir tener hijos, que tenga un uso por relación sexual, es similar a ir a una clínica de aborto y matar a un bebé. La diferencia es tema de tiempo. Unos van unos meses después y otro va un día después como emergencia por si tienen miedo. Hay otros, mis hermanos, que no son estos de emergencia, sino el control de la natalidad con químicos. Y aquí entran en juego la mayoría de las píldoras o muchas inyecciones, muchos dispositivos intrauterinos, y estos en general, mis hermanos, hay algunos que pueden ser éticamente válidos o legítimos. El punto es, siempre digo yo, mis hermanos, informémonos, es cómo funcionan. La mayoría siempre funcionan como tienen 3 pasos, veo yo. 1, impidiendo que el óvulo se libere. Las pastillas en general impiden que un óvulo se libere. Tienen otro segundo método, que es una barrera. Ok, no pudieron impedir que el óvulo se liberara, entonces, ¿qué hacen? Digamos que, por decirlo así, espejan la mucosidad de la cervix. ¿Para qué? Para que los espermatozoides no lleguen al óvulo. Digamos, estos 2 pasos tienen una efectividad del 95%, que es un punto donde yo digo que ya no podemos jugárnosla. Hay un 5% de probabilidades que sean abortivos. ¿Por qué? Cuando el óvulo se libera y cuando los espermatozoides sí llegaron al óvulo, a pesar de todo, se fecundó un óvulo, ¿y qué pasa? Hacen que el revestimiento del útero entonces sea incapaz de sustentar al óvulo fecundado. Si los 2 anteriores fallan, ¿qué hacen? Ok, el óvulo fecundado no va a poder dónde pegarse y por ende es un bebé que no logra nacer, sencillamente. Digámoslo, estos tienen un 5% de probabilidad, o son 5% abortivos. Y ahí donde yo le digo, no son éticamente legítimos. ¿Por qué? Porque hay un 5% de probabilidades que si los hemos usado, hemos matado personas, sin darnos cuenta. Y ahora, ¿cuáles son éticamente legítimos? Creo que por lo menos, yo diría 3. 1, la planificación natural. Éticamente legítima, ¿por qué? No pone en peligro la vida del bebé. Después, los conocidos como métodos de barrera, preservativos, diafragmas, etc. Y por último, las esterilizaciones quirúrgicas. No ponen en peligro la vida del bebé. Y si hablamos de poner en peligro la vida de la madre, pues lo que debe regir es lo mismo. No puede ser abortivo, ¿por qué? Pone en peligro la vida del bebé a costa de otra vida, sino que debemos regirnos por lo mismo. Que sea éticamente legítimo, donde estemos con limpia conciencia delante del Señor, que no estemos causando abortos, que no estemos haciendo daño a un miembro de la familia, y que con temor del Señor, creo que podamos decirle: Señor, estoy confiado de que esta es tu voluntad para mi vida.